Podría ser yo pastor de Zaragoza. Si yo fuera pastor de Zaragoza, ¿qué pasaría? Que todo Zaragoza me haría caso. Y allí no me hace caso ni el gato. Allí hace todos los maños hace lo que le da la gana. Y dice que claro, entonces esto de pastor queda muy grande. Con llamar a los hijos de Dios es mucho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El canela obispado, siempre con ese versículo lo ponemos como para que ponernos algo de nivel, ¿verdad? Pero ¿qué va? Como personas como tenemos que valer mucho, más que con el título que tenemos. El otro día estábamos hablando con si te vas tú a cualquier político o a cualquier persona de nivel, ¿verdad? Y te pones a hablar con él, te darás cuenta que los intereses son por el poder político que tenga o por el poder económico que tenga. De hecho, mirar que nos puede pasar lo mismo a los cristianos, adoramos a ese tipo de personas. Si ahora estuviera aquí alguien que pudiera mejorar tu trabajo, que pudiera darte un trabajo, que pudiera ofrecerte algo mejor que lo que tienes, y ese te dijera, date una vuelta y haz el pino, pues a lo mejor hasta nos damos una vuelta y intentamos hacer el pino, porque hay algunos currículum que son como para hacer el pino, ¿verdad? Y te das cuenta que incluso a los judíos y a nosotros como cristianos nos puede pasar lo mismo. Mira, hay personas que se agarran tanto a los hombres, que luego cuando los hombres fallan, ¿cuántos heridos hay en todo el mundo porque los hirió un pastor? O porque los hirió alguien que decía que era cristiano. Y sabes, los hombres son como los jueces. ¿Sabes lo que es un fallo? Los jueces continuamente fallan contra y ejercen sentencias sobre los que tienen que juzgar y siempre fallan. Y todo lo que ellos deciden se llama fallo porque justicia poca, porque se basan en cosas muy manipuladas. Por eso los que estudian para robar nunca caen presos y los que roban sin estudiar se la pasan en la cárcel. Pero en diferencia no tienen. Y los cristianos, en vez de adorar a Dios muchas veces, queremos que nos presidan gente de alto nivel. Necesitamos que nos presida gente de alto nivel. Eso es un error. ¿Quién es el que tiene el máximo nivel? Jesús. ¿A quién adoramos? A Jesús. Pero si ahora viene alguien que no tiene nivel, y si le vieran sentado, yo me acuerdo, ¿cómo están esperando los judíos a que venga el Mesías? Están esperando, en vez de al Mesías, están esperando al Cid campeador, que venga ahí. Y a veces nosotros parece lo mismo, tienen que ejercer autoridad en nuestra vida alguien que tenga cultura, alguien que tenga nivel, alguien que tenga un poder económico, un poder político. Y estamos esperando a que venga ese para que ejerza autoridad en nuestras vidas. Y resulta que el que ejerce autoridad en nuestras vidas es aquel que nos reconoce muchas veces, que es el que duerme, come contigo. Por eso los judíos le reprochaban a Jesús, pero mira ese comiendo con las prostitutas. Y uno que come con prostitutas, que bendice a ladrones, que sana enfermos, que toca leprosos, pues estos a los de alto rango. Por eso levantamos muchas veces tanto a personajes también cristianos, o también personajes cómo sabe, cómo entiende, ¿no? Y la verdad que nunca ha dicho Jesús que miremos a los hombres de esa manera, sino que los miremos, ¿verdad? Como dice que los conozcamos por el fruto, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Por el fruto. Si alguien te ama, si alguien te da un abrazo, ahora me gusta dar un abrazo, parece una tontería, ¿verdad? Dar un abrazo a queda. Claro, es una tontería si no consideras que te falta amor, que no te sientes amado, pero cuando verdaderamente, yo no sé por qué situaciones habrás pasado tú de los que estáis aquí, pero cuando me he encontrado en situaciones difíciles y chungas o de salud, que te has encontrado y que te mueres, y esas veces que pareces que te mueres, cuando viene alguien y te da un abrazo y te dice que hay esperanza, esa persona yo la honro mucho por haberme abrazado y por haber esperado algo de mí que nadie esperaba. Así conocí yo a Jesús, porque nadie esperaba nada de mí, y Jesús sí esperó algo de mí, me sentí que me abrazó. Es verdad que me abrazó a través de un hombre que cada vez que puedo, pues siempre le honro, se llamaba Oceda, porque me llevó al Señor, y ese hombre me abrazó en uno de los peores momentos de mi vida. Pero luego he ido cometiendo muchos errores en el transcurso del camino del Señor, muchísimos errores, y sigo cometiendo errores. Y la verdad es que
con aquellos que me abrazan, con aquellos que aun cayendo siguen estando a mi lado, aun estando en la gloria me siguen advirtiendo, aquellos que siempre están en el camino, por más que les vea poco o les vea mucho, a esos siempre los tengo, no sé por qué, en un lugar especial en mi corazón. Sin embargo, han pasado reyes, han pasado pastores, han pasado muchísimas personas alrededor, como decía el que estaba tirado junto al camino hasta que no pasó el buen samaritano, ¿no? ¿Conoces a algún buen samaritano? ¿Ha hecho alguien por ti algo alguna vez? Pues a ese honrar, no te olvides de ese que hizo algo alguna vez por ti. Somos muchas veces desagradecidos con aquellos que nos han honrado. ¿Cuántos he visto restaurados, rehabilitados, o algunos que ya el Señor los ha sacado a una vida llena de esperanza y de lo primero que se han olvidado es de a quién tienen que honrar? ¿Quién sabe a quiénes son los primeros que tenemos que honrar? A nuestros padres, a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Y los debemos de honrar. Y no los hemos desobedecido, los hemos desobedecido muchas veces, no estamos muy de acuerdo con ellos en muchas cosas, ¿verdad? Y sí que es bueno, verdaderamente. Yo os animo a que pongamos al Señor en el primer lugar del corazón. La verdad es que para mí no hay otra palabra que sea esta, que el Señor ocupe el primer lugar de nuestros corazones. Dios es suficiente con su presencia. ¿Sientes la presencia de Dios? Si sientes la presencia de Dios no te tiene que predicar. Entiendo que hay hermanos que te transmiten más fe, te lo transmiten de una manera, otra de otra. Es como si ves una película española. A una de Hollywood, te transmiten mejor el panorama, ¿verdad? La de Hollywood, ¿sí o no? O lo mismo, iba a decir, como conoce Alpucela ahí, pues no es lo mismo ver a Alpucela en acción, como el torrente, que ver ahí a Schwarzenegger, ¿verdad? Pues todo parece que te meten de alguna manera. Pero la presencia de Dios no es ninguna película, y sin embargo eres tú el protagonista. Y depende cómo actúe el protagonista, entras en la película del cristianismo o no. ¿Tú crees que haciendo lo mismo Dios te va a contestar? ¿Tú crees que Dios contesta a todos igual? Hay personas que creen que sí, que la gracia es sublime, que creen que Dios nos habla, que Dios está. No voy a decir el nombre de los Calvins, porque es calvinistas, de alguna forma, los que piensan que la sublime gracia, la presencia de Dios nos habla en todo momento. No lo vamos a leer, pero hay un versículo, en 2 Reyes 20, versículo 1, hace poco nos compartió mi hermano. Es como un ejemplo de lo que voy a decir. Y decía que Jesús le decía al rey Ezequías que ordenara su casa, ¿por qué? Porque iba a morir, ¿verdad? Digo este ejemplo como muchos, que muchas veces nos dice, el Señor nos dice, Carlín, no vayas por ahí, no hagas esto, adórame en espíritu y en verdad, no te pones la página, no sé cuántos. Y el Señor nos habla a todos, porque verdaderamente lo que quiere es entrar en nuestro corazón. Si el rey Ezequías no se hubiera dado la vuelta a la pared y no hubiera llorado, ¿el Señor le hubiera alargado días a su vida? De ninguna manera. Quiere decir que depende de la postura que tengas, la actitud que tengas, y depende de lo que estés pensando, porque Dios conoce los pensamientos y conoce lo que sientes con el corazón más que nadie. Depende de eso, van a ser así los días de tu vida. Hay algunas personas que, conociendo a Dios, viven en amargura. No es sufrimiento de cruz, en brotes de amargura. No tengo, no me dan, necesito. De hecho, van a la iglesia con un carácter. Yo me acuerdo de los 14 años que estaba en Argentina. Mira, el otro día en Zaragoza había una mujer de 73 años y venía a la vigilia, la mujer, con su nieto de 8 años. Y la vigilia acababa muy tarde, 12:30, 1 de la madrugada acabó. Y cuando todos se iban, esta mujer, decía Argentina porque allí todas las personas, o bien mayores o bien pobres, las personas lo que buscan es estar purificados, es estar limpios con la sangre de Jesús, y se oye mucho del avivamiento de Sudamérica y todos estos líos, pero allí la gente ha aprendido en el Señor a vivir en santidad. Lo han aprendido a base de pobreza, a base de enfermedades, a base de muchos palos, a lo mejor será así. Pero lo que entiendo es como esta mujer se iba a la 1 de la madrugada, ella sola, a un barrio lejos de Zaragoza, a Valdefierro, de Belice, donde estamos, a Valdefierro, y se iba andando. Y me dijeron, Carlín, llévala. Y la verdad que yo, como buen cristiano, pasé total de llevarla. Pasé total, estaba hasta arriba, el tema de la vigilia, tenían la furgoneta llena de gente, digo, bueno, no será tanto.
No será tanto. Hoy en día no conozco tanta gente que haga así, ¿no? Que se venga a la vigilia caminando, o lloviendo, o que se vive para el autobús, 20.000 impedimentos para no venir. Me lo tienen que poner muy fácil para que yo vaya hoy a la reunión, o me tienen que obligar, ¿no? O muy fácil o muy difícil. Cuando pasé de ella y fui caminando con la furgoneta así a medio camino, ya fui por la disparidad, y dije, me voy a dar la vuelta y voy a hacer el recorrido de esta mujer a ver si ella se fuese andando. En efecto, se iba andando, y cuando la cogí, le digo, mira, ¿cómo se va usted andando tan tarde? Y dice, yo llevo 4 años viniendo a esta iglesia, y todos los días me he ido de noche y me he ido caminando. Y la verdad es que ya empiezas a llamar a los que compartimos, predicamos, a los que estamos ahí en la iglesia y hablando, ¿no? Y te pones a llamar, no, es que hoy no voy porque como se me ha roto el vehículo, o 20.000 cosas, cuando no nos apetece ir, no vamos. Y si vamos, no vamos con una actitud que agrada a Dios para que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Y venimos a la congregación y es verdad, es bueno juntarnos, pero lo importante es tener las puertas abiertas del corazón para que la presencia de Dios entre en mi vida, para yo sentir. Entonces no tiene que venir ni un Carlos Anacondia ni nadie, cualquiera que comparta la palabra de Dios. Siempre vas a enriquecer tu corazón porque vas a sentir su presencia. ¿Amén? Amén. Y sentir su presencia, hoy el hermano hablaba, pero es una realidad, sentir su presencia es lo mejor. Cuando sientes, y no todos los que cantan reciben de Dios. Y Dios, ¿tú crees que Dios va a echar agua limpia en un corazón que no ha limpiado primero? ¿Crees que Jesús va a derramar de su espíritu en aquel vaso que no está limpio por su sangre? Yo no sé si tú puedes decir que ahora mismo estás sintiendo la presencia de Dios. Solamente dice que el espíritu es el que da testimonio de que Dios es real. Yo a los jóvenes tocan la guitarra aquí como el colega o la batería y les veo allí también en Zaragoza, todos quieren tocar en el grupo, incluso mis hijos. Y no lo digo por ninguna manera, lo digo por mis hijos primeramente, ¿verdad? Los veo tocando la guitarra, la batería, no siento el espíritu. No siento el espíritu en ellos. No siento el espíritu en mis hijos. Sé que el Señor no está en sus corazones. Sé que el Señor está cubriéndoles y está en su trato y tendrá en su momento para que los toque. Pero así están llenas las congregaciones de personas que hacen cosas religiosas y no tienen la presencia de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Somos humanos y nosotros en nuestra carne tenemos el tema del pecado. Condenado la muerte y todo lo que hacemos lo hacemos por envidias. Te digo que no siento el Espíritu en ellos y en muchos hermanos. No reconozco el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Dice en Gálatas 5:22-23, que no hay que abrirlo, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas que dice que no hay ley. Entonces cuando alguien toca la guitarra con amor, aunque no tengas la ley del talento y no la toques bien, entiendo que hay una, como decíamos ahora, lléname de tu preciosa unción, porque si tú por amor te pones a tocar la guitarra, te garantizo que enseguida sonará bien tu guitarra, tu canto, y bendecirá, y habrá una unción que hasta que los que no creen, crean. Hasta los que no creen, crean. Y saldrá de ti una unción fresca, un agua viva. Y te digo de los jóvenes que no sienten el Espíritu, ¿por qué? Porque sus hechos son el aburrimiento dentro de la congregación. Y puede ser de los jóvenes como de los adultos. Cuidado. De hecho, más de los adultos. El aburrimiento. Ellos están tocando y como no sienten ese espíritu, están insatisfechos. Y en el momento que no están dentro de la cobertura de la congregación, de los que estamos ahí velando en el espíritu, lo que se puede y lo que no se puede hacer, el momento que depende de sus manos, pues intentan irse a trabajos que no tienen que ir, a compañías que no tienen que ir, a escuchar conversaciones que no tienen que escuchar, a vivir una vida natural, carnal, terrenal y animal. Y prestamos el oído y no nos edificamos espiritualmente y no sabemos cuál es la manifestación del Espíritu. Pero verdaderamente el Señor quiere que manifestemos el fruto del Espíritu Santo y que el que ame con el amor de Dios, no con amor sentimental y humanista. Un amor sentimental y humanista es el que nosotros podemos ofrecer, pero queremos verdaderamente en el amor de Dios. Yo, la verdad, que hay tanta gente a mi alrededor que me caen fatal. Me caen fatal, no daría por ellos
Nada, trabajamos por amor a Dios, sí, y al prójimo, porque Dios me lo exige. Porque Dios, como comió con ellos, como entregó su vida, como dejó su nivel, como Él perdió todo su estatus por estar con los que le necesitaban, pues era como yo soy su hijo y Él tengo que heredar las bendiciones de Dios y las aflicciones de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿A cuánto les moran las aflicciones? A nadie. Entonces estáis conmigo, ¿cuánto dicen amén? Porque las aflicciones no me moran un pelo. Y muchas de ellas, pues me causan pues de todo, como a vosotros. Y sin embargo, el Señor nos obliga, y cuando lo haces por amor a Dios, te das cuenta, y cuánta gente ha venido a decirme, Carlín, la verdad que me siento amado por lo que estás haciendo, por lo que has hecho por mí, o por cómo has sido conmigo. Si me siento que me has amado. Y seguramente que haya sido uno de los que te dice, Señor, qué mal me cae este tío. Y en realidad, pero me he comportado con él como Dios quisiera que me... Y aprendí que el amor es sobre todas las cosas. El amor, el adorar a Dios, el orar a Dios, el estar en la presencia de Dios, la mayoría de las veces es cuando hacemos lo que no nos gusta, cuando tenemos la renuncia. Dice que si el grano cayere y muriere, dará mucho fruto. Conquistar un corazón, cada vez que ves a alguien, te caiga bien o te caiga mal, lo que hay que hacer es conquistarle y decirle la verdad de lo que piensas de él, con amor, con cariño, con mansedumbre, porque sabemos que la verdad le hará libre. Yo cuando les digo a mis hijos, mira hijos, que paso de que toques la batería, porque no era ese el fin para que tocaras la batería, que tú te sientas ahí, guay, cachas y seguir los brazos. Yo le digo así a mí, no por ti baterista, en la que yo estuve. Y le digo a mi hijo, no lo hagas, deja la batería y prueba otra cosa. Prueba otra cosa, que intenta buscar a Dios. Cambia la actitud, ten otra actitud. Pero hijo, busca a Dios. Intento que busque a Dios. Claro, por ahí dice, papi, qué bien me siento hoy. Hoy me ha acercado alguien en el cole y tal, he conocido una persona nueva. Y al principio me caía mal, pero luego me caí. Y digo, ¿cómo se llama? Y dice, se llama Rosa. Y digo, joder, claro. A Rosa a mí también me cae bien, tú. Claro, a lo que nos gusta la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sus pensamientos para buscar a Dios aún son carnales. Y cuidado que muchas veces podemos buscar a Dios con pensamientos carnales. Y el Espíritu de Dios se derramará sobre toda la carne. ¿Para qué? Para que con su Espíritu se sujete la carne. Y Él sea suficiente y verdaderamente nos podamos acercar al prójimo con amor de Dios. Y hacer las cosas con gozo y con fe. Un punto de vista tremendo que es la fe es en la etiqueta. En la etiqueta. Nosotros los cristianos, la mayoría tenemos un discernimiento de espíritus tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Enseguida nos damos cuenta que viene por la pasta. Viene porque no le queda otra. Enseguida, este es un orgulloso. Tenemos un discernimiento de espíritu, vamos, que no se nos pasa ni uno. Este viene porque si no va preso. Este viene porque su familia lo sigue. Este viene por aburrimiento, porque ya no sabe ni dónde ir. Ha probado todos los programas sociales de Pamplona y viene aquí a probar otro más. Tenemos esa etiqueta, pero con el amor de Dios sabemos que Dios lo trae por algo y sabemos que está delante del camino de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay que decirle la verdad. Porque reconocerán la verdad y la verdad le hará libre. Y a lo mejor no ha tenido un amigo jamás, y tú eres ese amigo que en el espíritu y lleno del amor de Dios tendrás que decirle la verdad. Y hermanos, más que un levantar las manos, más que un culto genial, tenemos que trabajar todos los días, las 24 horas con toda la gente que conocemos. ¿Cuánto dicen ahí? Amén. Porque cuando Jesús vino a enseñar un cristianismo, ¿qué hizo? Y sobre todo con los que más quería enseñar, ¿qué les dijo? Tenéis que estar a las 6 en la iglesia, a las 8 en la iglesia, a las 4 en la iglesia y a las 12 de la noche en la iglesia. ¿Les dijo eso? ¿Qué les dijo? Ven y sígueme. Ven y sígueme. No dijo, voy a enseñarte, venga, palabra, y si la palabra mata, voy a enseñarte cosas, voy a decirte cosas, voy a enseñarte mucha teoría para que luego no hagas nada. ¿Cuántos de los que estamos aquí habéis escuchado palabra? Entiendo, esto ya no va para los carnales, porque los carnales, aunque les des toda la palabra del mundo, siempre serán carnales.
Pero los que han sido tocados por el Espíritu, ¿cuántas reuniones, cuánta palabra, cuántos llamados te habrá hecho el Señor? ¿Cuánto propósito habrá puesto en tu corazón? Entiendo que habremos fallado, pero es bueno saber, Señor, pusiste un propósito en mi corazón y no lo cumplí. Al decir, Señor, no pasa nada, pusiste un propósito, pon a la otro, como tienes tantos, a la sublima gracia, allá me volverá a hablar el Señor en algún momento. Y vemos que vamos pasando a veces persecuciones, vamos pasando la economía, vamos pasando la falta de amigos, vamos pasando que no vemos resultados allí en donde hemos puesto nuestro corazón, en hijos, en relación matrimonial, en familias, y vemos que el trabajo de nuestras manos al final, como dice Eclesiastés, no valió para nada. Y Jesús lo dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Haceros tesoros dónde? Y cuando amamos sobre todas las cosas a nuestros hijos o a nuestros seres queridos humanamente, ¿dónde estamos sembrando? En tierra. En tierra. ¿A cuánto les dices, hermano, que te amar a alguien y te dice, oye, primero los míos? Siempre primero los míos. Las 24 horas del día, los 365 años, perdón, 365 días del año. Pero aún así, el Señor, fíjate que tiene la misericordia de sentarse con nosotros, aún fallando tanto y aún siendo muchas veces muy carnales, se sienta con nosotros con el único fin de hablar a nuestros corazones, para que cuando escuche la voz de Dios, esto será suficiente. Mira, llevo convertido desde el año 89, llevo entregado al Señor desde el año 89, fíjate, estamos en el 2013. El Señor me ha hecho pasar por valles de sombra y de muerte, me ha hecho pasar por cimas de gloria, me ha hecho pasar por un montón de sitios. ¿Sabes lo único que no ha pasado de verdad? En los momentos de la cima y en el momento del valle y de sombra y de muerte, y en todos los tiempos que he vivido, lo único que no se ha apartado de mí es que he podido levantar las manos y hablar a Dios. A mis peores tiempos he podido sentir que su presencia estaba conmigo. Y esto es lo único importante. Yo entiendo lo difícil que es ser un matrimonio o tener una familia y no sentir que está... hemos vivido esos tiempos también. En el matrimonio sentir que, bueno, sí, que trabajamos juntos en la obra, que estamos juntos, pero no hemos sentido ese amor de matrimonio, de estar unidos. Hemos sentido que nos amábamos y nos respetábamos porque la ley lo decía. ¿Eso es amor? No, eso no es amor. Y ahí el Señor te tiene que ministrar, te tiene que hablar con circunstancias, hasta que al final vuelves a poner que antes de amar a mi esposa, ¿a quién tengo que amar? A Jesús. Antes de amar a mis hijos, tengo que amar a Dios. Antes de amar a nada, porque mi corazón tiene que estar purificado para Dios. ¿Sabes? Dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado, del sentirme condenado, cuántas cosas hacemos mal, nos sentimos acusados, condenados, y pensamos que ya no podemos levantar vuelo jamás. O hacemos la vista gorda y de bueno, lo intentaré, sin principios y sin fundamentos, sin restaurar, sin poner motor nuevo. ¿Te imaginas un coche que lo fundes y dices, venga, le ponemos a toda la junta, venga, la aplico y sigo tirando? Y eso es lo que nos pasa en nuestras vidas. Ponemos parches y queremos vestirnos de nuevo. ¿Y qué pasa al final? Parche viejo, parche nuevo, tira de lo viejo. Y así conocemos a personas que parche a parche parecen un dálmata o parecen un tigre. Y cuando le dices un error, ¿sabes qué te dice? Una mancha al tigre más no le hace daño. ¿Vives así? ¿No te importa un tachón más en tu vida? ¿No te importa? Va a pasar hoy, estás en Pamplona, hoy es día 30, estás aquí, ¿no te importa la actitud que tengas hoy? Si te sale mal, ¿no te importa que sea otra mancha, otro tachón en tu vida? Otra frustración, otra historia, no te importa, pues así va el tigre. Pero justamente dice a los que andan en el Espíritu, no hay condenación.
Y Él pone las vestiduras blancas y nos pone el desafío que es la religión pura y sin mancha, es decir, que te guardes sin mancha del mundo y vistas al desnudo y des de comer al hambriento. Esta es la religión pura. Guardarnos sin mancha y sentir siempre la presencia de Dios. Si verdadera la religión es el principio de guerras, lo primero que nos ha hecho enemistarnos. De hecho, en la misma congregación, cada vez que pasa cierto tiempo, como decía el hermano, hay que abrazarnos, porque entre los hermanos pasan cosas. ¿Cuántos han estado en congregaciones tiempo y pasan cosas peores que en el mundo? Porque ¿sabes lo que más te hiere? Cuando te lo hace alguien de la familia. ¿Sí o no? Cuando te llevas una decepción de tu familia. Algunos, como ya han decepcionado a Tokiski anteriormente, pues ya le da igual seguir decepcionando aquí, ¿verdad? Pero el Señor nos lleva a una verdadera conversión y nos lleva a querer entrar en nuestro corazón de tal forma que ya la ley de lo que hayas hecho antes no quiere que se aplique, sino que Él ha venido con un espíritu para que se te aplique el perdón, para que se nos aplique la misericordia y sobre todo para que se nos aplique un propósito, una esperanza, algo que te haga volver a reír, volver a llorar, volver a tener vida. A sentir esa vida desde el corazón y estar vivo en la relación con los demás, ¿verdad? Esto sí que es importante. Estar vivo, espabilado en la relación de aquellos que tienes a tu alrededor, ¿amén? Y sobre todo espabilado en aquello que haces en tu corazón, en aquellas decisiones que tomas. Dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo te animo a que en esta tarde verdaderamente seas espiritual en tu forma de vivir. No basta con un culto, no basta con asistir a la iglesia, no basta con creer. No es suficiente, eso no es ciertamente una añadidura. Pero verdaderamente lo importante es tener un corazón que permitas que el Espíritu venga como un arado, que venga volteando todas las cosas, las amarguras, el orgullo, la falsedad, la hipocresía, la depresión, aquello que ya no estaba con Dios, aquello que te ha apartado de la vida, porque cuando uno piensa en Dios, desde luego que piensa en la vida. Te anima el Señor a que pienses, como dice aquí, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que no agrada a Dios no puede agradar a su padre ni a su madre. El que no agrada a Dios no puede agradar a su amigo. El que no es fiel con su propia vida en el espíritu, consigo mismo, ¿cómo va a ser fiel con los demás? El hombre natural y el carnal por un trozo de pan se pelea. Para trabajar, como no, se pelea para comer y nos peleamos por la comida. Qué curioso que todavía estemos en estos tiempos y nos peleemos por la comida, que nos peleemos por las posiciones, que nos peleemos por todas estas cosas, ¿verdad? Y que no peleemos en nuestro corazón con nuestra propia carne para tener un propósito digno y fiel, y una personalidad digna, de ocuparme en el espíritu, de conocer verdaderamente la presencia de Dios. Voy acabando diciéndote que la verdadera predicación es aquel corazón que siente la presencia del Espíritu de Dios en su vida. No te va a cambiar ninguna religión, no te va a dar vida ninguna religión, no te va a satisfacer ni siquiera la misma palabra. La palabra en sí sola, sin el Espíritu, nunca te va a satisfacer. Y por eso dice que hay muchos que quieren conocer a Dios, pero no pueden, porque buscan a Dios de una forma carnal, natural. ¿Cómo mejorar mi trabajo? ¿Cómo mejorar mi actitud? ¿Cómo mejorar? Señor, dame. Y sabes, antes de recibir, ¿qué hay que hacer? Renunciar. Darle. Confiar en Él. El hombre sin espíritu está muerto y el Espíritu viene a darnos vida. Y hay gente que no sabe que el Espíritu de Dios está esperando a la puerta y está esperando a que... Hemos cantado una canción que decía: Señor, oraré de mañana y oirás mi voz de mañana. Cuando una persona levanta su voz de mañana a solas,
Y verdaderamente quería dejarte este llamado, que levantes tu voz de mañana a solas, que levantes tu voz, no que creas con el corazón y que hables con la mente y que creas ahí que hay una creencia, sino que verdaderamente con tu voz digas: Jesús, si estás ahí, ven a mi corazón, háblame con tu espíritu, dame vida, dame vida. Analiza tu forma de vivir y dime si la vida estás amargado por lo que ves y no tienes, o verdaderamente tienes. El que tiene vida tiene todo. El que tiene en su corazón vida y le pones una guitarra en sus manos, toca la guitarra. El que tiene vida, pones en sus manos un tractor y coge un tractor. El que tiene vida, le pongas lo que le pongas, tiene vida. Nosotros podemos crear muchas cosas naturales, pero no podemos crear la vida. Solo el Espíritu puede darte vida otra vez. Allí tenemos una residencia de ancianos en Zaragoza, habrá como 30 ancianos, y cuando subimos por las mañanas al devocional, hacemos un devocional primero antes de empezar a trabajar allí, y al principio pues no quería venir ninguno, y ahora los tenemos que echar, los tenemos que decir que por favor que ese no es un devocional para ellos. Y sin embargo, nuestras comunidades donde están los chicos van como muertos. Joder, ya son las 7, se levantan ahí, ya son las 7, y les cuesta ir al devocional. Y los abuelos con toda la edad que tienen ahí, se les ve con ves la diferencia, ves mucha diferencia, el que anda en el espíritu, cómo va, ¿verdad? No sé a qué hora te levantas tú, pero si te levantas de mañana y le dices: Señor Jesús, dame vida en este día. Estoy seguro que es el miércoles o jueves, mañana que es viernes, ¿no? Si tú lo haces mañana, te garantizo que tendrás un viernes diferente al que te esperas. Y el espíritu no es una religión, en la congregación es como el gimnasio. Aquí sabes a qué venimos, aquí no venimos. Señor, dame, Señor. A veces en las iglesias parecemos como el que se ha visto en las iglesias católicas, que siempre hay un mendigo. En las evangélicas estamos dentro y parecemos todos mendigos. Dame, Señor, lléname, Señor, dame. Y parecemos así. Y hay que aprender, ¿verdad? El Señor, esto es como un gimnasio. Esto en un gimnasio vienes a ponerte fuerte, haces bici, haces piernas, pues aquí lo mismo, a ponerte fuerte en oración, oras, a ponerte fuerte en adoración. ¿Cuántos hablan en lenguas? Que digan amén. Amén. Eso es, pues ahí no es que haya que tener las lenguas precisamente, pero qué bueno es la manifestación del Espíritu, porque los que piensan en el Espíritu y el ocuparse del Espíritu, ¿qué pasa? Que el Espíritu les llena y les da alabanza, adoración, y les da ganas de vivir, y les dan buenas palabras que nunca has dicho jamás. De hecho, esto es una buena señal a aquellos que el Espíritu Santo está en ellos. Una de las cosas que primero cambian, ¿sabes qué es? La forma de hablar. El maño ya no dice pues, el pamplónico ya no se le llena la boca de chorizo, o al argentino el acento, o al andaluz el cantito, y se nos empieza a ir la forma de hablar de antes, porque el Espíritu llena del corazón de otras cosas. Dice que lo que sale por la boca es lo que abunda el corazón. Pero esto saberlo y no vivirlo es una pena. Esto saberlo y no vivirlo es una pena. ¿Has visto cuántos cristianos les oyes decir, dices, oye, habla con ese hermano? Oye, no puedo hablar. Ya el carácter no le deja tener otro idioma. Y el Señor, al que unge con su espíritu, le da la capacidad de hablar con el griego, con el hebreo, con el payo, con el gitano, con el sudamericano, y con el holandés y con el inglés. Le da la capacidad de hablar con todas las culturas. Si hablamos con Pucela, hablamos con Toquisqui, porque para llegar a Pucela, tela marinera. Hay gente muy difícil. Hay gente que es muy difícil. Y para llevarte bien con algunos, tela marinera. Por eso te digo, hay personas que son muy difíciles. Y como no tengas el espíritu dentro de ti, hay matrimonios, hay padres y hijos, hay amigos que no pueden llegar el uno al otro. No pueden llegar el uno al otro. Nosotros, mira, que vivimos en comunidad, y los que vivimos en comunidad, el objetivo primero es ese, poder llegar unos a otros y entendernos, amigos. Pero gloria a Dios que el Espíritu hace el milagro y llevamos ya 30 años viviendo en comunidad. Bueno, yo no llevo 30, pero sí llevo unos cuantos. Acabo diciendo, el versículo 11, que si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros,
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en vosotros. Amén. Yo os animo verdaderamente a que no viváis una vida religiosa, que te animes, que busques al Espíritu, que Él está siempre consolando, pero también desafiando. ¿Sabes? Me admiro siempre el Salmo 23, de hecho es una realidad, porque dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y es algo que me toca, porque estamos en un ministerio, que es el ministerio del Evangelio, estamos en un ministerio de la palabra de Dios, que vamos a tener siempre todos los angustiadores. En el momento que te conviertas y dejes el Espíritu morar en ti, y el Señor empiece a poner sus cosas en tu corazón, vas a ser como, nunca has escuchado que los hijos de Dios somos como el salmón, que todas las corrientes van para abajo, y el salmón ha visto que siempre todas vive para arriba, el solo para arriba. Y aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores es que todos los días comemos con gente que sabemos que si nos pudiera meter bien, nos metía bien. A nivel ministerio, a nivel personal, tú eres en el Espíritu y muchas veces sabes que hasta los de tu propia familia, dice que Él está como un león rugiente. Esos angustiadores están angustiando nuestras almas. Y nos ponemos a cenar y a comer todos los días. Y estamos en un ministerio de todos aquellos. Ahora hablas de Dios a cualquiera y ya estás poniendo a la gente cardíaca. Tú ponerte a hablar, pero el que habla con amor y el que habla en el Señor y en el Espíritu transmite vida. Y al final tienes la capacidad de que tus angustiadores no pueden tocarte. Pero tú fíjate que los angustiadores no pueden tocarte y luego tú, que eres el que estás comiendo, tienes que tener la capacidad de decir, siempre mirando la actitud, si es la que agrada a Dios, ven y siéntate conmigo, vamos a hablar. Verdaderamente vivimos así, vivimos comiendo entre todo lo que nos rodea y vivimos que nuestros angustiadores no nos angustien. Y hay gritos de hienas, gritos de leones, amenazadores. A veces te amenaza una persona personalmente, a veces te amenaza una situación económica, te amenaza una enfermedad, pero siempre hay gente que alimentará eso a tu alrededor. Te vas a morir, si es económicamente, te vas a morir de hambre. Pero siempre están ahí los angustiados. No prestes la atención. Voy a dejar un paréntesis ya para acabar, que nos dijo Óscar, cómo interpretamos las cosas. Vino el Óscar, el hermano de Burgos, y nos hablaba de cómo interpretamos y decía, David fue en obediencia a llevarle la comida a sus hermanos que estaban en batalla y estaban por los angustiadores amedrentados. Estaban ahí los Goliat y toda la banda ahí, ¿verdad? Y él, cuando llegó a dar la comida a sus hermanos, ¿qué le dijeron sus hermanos? El reproche de que tú qué haces aquí. En el momento que el Espíritu Santo esté sobre ti y tengas verdaderamente ganas de vivir, o tengas ganas de vivir, te van a decir tú de qué vas, si siempre has estado muerto. Y te van a decir que tú qué vas a hacer si no vales para nada. ¿Qué vida vas a dar si ya has fracasado en tantas? ¿O te has salido rana? Y cuando le estaban reprochando a sus hermanos toda la movida, a él había mandado a su padre, él estaba en obediencia. Por eso tenemos que tener claro que es lo que nos habla el Espíritu, sabiendo que tenemos que comer en medio de muchos y que tenemos un propósito. Y al final vas a tener que comer con Goliat. ¿Y sabes cuál es el final? O comes con Goliat o te lo cargas. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas de las veces te dedicas a una persona hasta que se convierta y al final o se convierte. Y en nuestro corazón tenemos que tener eso en el Espíritu, no etiquetar a las vidas y proclamar y tener claro en el Espíritu que tenemos autoridad para poder hacer que la gente se acerque a Dios. Amén. Sí. Interpretas bien, o si a la primera que te dicen tus hermanos no vales, te vas a dar la vuelta y te vas a ir, ¿no? Que el Espíritu Santo te diga, haga y puedas tener en tu corazón una palabra, un propósito de Dios. Yo no sé si tú te das cuenta cuántos angustiadores hay a tu alrededor y cuántos necesitamos. Y si estás dispuesto a comer con ellos. Y si estás dispuesto a darle tu tiempo. Amén. Vamos a acabar orando, interpretando bien que tenemos un propósito como hijos de Dios.
en que el Espíritu Santo nos tiene que hablar. Ser dirigidos por hombres, por iglesias, por religiones, pues esto no nos sirve. Si Dios te dirigiera, amigo o hermano, si Dios te dirigiera, serías una buena. Serías genial. Estarás lleno de vida, estarás lleno de palabra. Señor Jesús, tú conoces los corazones, Dios mío. Solo tú eres el que puedes hablar ahora a cada uno, Señor, y convencer de pecado con tu Espíritu Santo. Rompe, Dios mío, con toda acusación diabólica, con toda voz carnal, Señor, la rompemos en el nombre de Jesús y apagamos esas voces, Dios mío, en las mentes, Señor, y proclamamos una mente nueva, un renuevo, proclamamos tu voz en los corazones, Jesús. En nuestras vidas te necesitamos, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a adorarte y a tenerte en el primer lugar sobre todas las cosas, Señor. Que no ocupes el segundo lugar en ninguna de las maneras, Dios mío, en nuestras vidas, y que verdaderamente puedas hacer algo con nosotros, Señor. Darte muchas gracias por la vida que nos das. Darte gracias por el fuego, el gozo, la verdad que pones en nuestros corazones. Gracias porque no nos haces vivir, Señor, en una mentira, en una utopía, Señor, en quién podríamos haber sido, sino que tú verdaderamente hoy pones en nuestros corazones como sello tu espíritu para decirnos la verdad, Señor. Enséñanos a aceptarnos esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.